Mi nombre es Paola Terán y voy a hablar acerca de la responsabilidad internacional. Mi noticia se titula Caso Atenco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencia a México por la violencia sexual, violación y tortura a 11 mujeres. Esta fue publicada por la BBC el 21 de diciembre del 2018. La CIDH sentenció al Estado mexicano tras encontrarlo responsable de la violencia sexual, violación y tortura en contra de 11 mujeres en el caso Atenco, el cual ocurrió en el Estado de México durante los días 3 y 4 de mayo del 2006. Durante estos 2 días, Policía Federal y Municipal reprimió brutalmente las manifestaciones de los pobladores. En este operativo fueron detenidas 11 mujeres que posteriormente denunciaron a la CIDH que durante su detención y mientras eran trasladadas a un centro de readaptación social, fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en 7 de ellas. Posteriormente, las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los médicos, quienes se negaron a hacer los tratamientos ginecológicos necesarios y los exámenes necesarios, así como también se negaron a reportar la violación sexual. Durante más de 12 años, estas mujeres han estado reclamando y denunciando la tortura sexual y el abuso de la fuerza por parte de quienes se suponen deben velar por su seguridad. Sin embargo, ninguno de estos procesos penales llegó a una conclusión. Únicamente uno finalizó con una absolución. Adicionalmente, las torturas fueron utilizadas como una estrategia de control, dominio e imposición de poder, lo cual aumentó la gravedad de las violaciones cometidas. Dentro de su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció una indemnización por parte del Estado, así como una investigación. Esta investigación está orientada a encontrar y sancionar a los responsables y además se propuso una indemnización y el Estado mexicano tiene que brindar el tratamiento médico y psicológico necesario a las víctimas. Como punto adicional a esto, se estableció que el Estado mexicano tendrá que realizar un acto público en el que asuma su responsabilidad por el acto y pida disculpas a todas las víctimas del caso Atenco. Finalmente, este deberá monitorear el uso de la fuerza de la Policía Federal y del Estado de México, así como elaborar un plan para el seguimiento de casos de tortura. Para el marco teórico se ha tomado como referencia la lectura acerca de la responsabilidad internacional de Díez de Velasco, publicada en su manual del DIP del 2013. El autor plantea que los comportamientos de los sujetos del derecho internacional pueden ser valorados desde un punto de conformidad o contrariedad con dicho ordenamiento jurídico. Es de esta manera que si se actúa contrariamente al ordenamiento jurídico, se habla de un hecho ilícito que genera responsabilidad internacional. Para que exista responsabilidad internacional, deben existir 4 elementos bases, que son que exista un acto internacionalmente ilícito, que este hecho internacionalmente ilícito cause daños y perjuicios a otro sujeto del DIP, que esta responsabilidad sea atribuible al Estado de reparaciones. Es así que cabe explicar qué es un hecho internacionalmente ilícito, para lo que el autor se plantea que este da origen a la responsabilidad internacional, que un hecho es todo evento atribuible a un sujeto del derecho, que ilícito es que va en contra de este derecho y por lo tanto un hecho internacionalmente ilícito es aquel atribuible a un sujeto del derecho internacional que al constituir una violación del derecho lesiona los derechos de otro sujeto y por lo tanto da lugar a la responsabilidad internacional. Existen 2 planos para expresar la ilicitud: el relativo al derecho objetivo y al subjetivo. El relativo al derecho objetivo es básicamente la violación de una regla jurídico internacional, mientras que el subjetivo es cuando se viola un derecho a partir del incumplimiento de una obligación. Desde la perspectiva del derecho subjetivo, todo hecho internacionalmente ilícito es un comportamiento que consiste en una acción o omisión que es atribuible al Estado y no a la persona. Se considera un mínimo necesario de culpa o negligencia por parte del Estado para que se le pueda atribuir la responsabilidad internacional,
Por regla general, se atribuye al Estado los hechos de sus órganos o agentes, ya que estos forman parte de la organización estatal. Solo se consideran hechos del Estado los realizados por personas o entidades que actúan en calidad de órganos, y el Estado también responderá por las entidades públicas territoriales que ejerzan atribuciones del poder público, órganos puestos a disposición del Estado por otro Estado o por una organización internacional, y órganos del Estado o de personas o entidades facultadas para ejercer atribuciones del poder público que actúen excediendo su competencia. Es así que también se considera un hecho del Estado el comportamiento de una persona o grupo de personas que actúan por instrucciones o bajo el control del Estado. Sin embargo, los actos de particulares no se consideran como un hecho del Estado, aunque esto no los excepciona de adquirir responsabilidad si es que estos se muestran pasivos o se ve una falta de diligencia en la prevención o represión de tales comportamientos, en cuyo caso el Estado pasa a tener una responsabilidad internacional por sus propios hechos de incumplir una obligación internacional que vendría a ser la vigilancia y la protección. Por otro lado, la ilicitud y la violación desde el derecho objetivo se dice que un hecho internacionalmente ilícito es todo aquel comportamiento que constituye una violación de una obligación internacionalmente adquirida por parte del Estado. Adicionalmente, no es relevante ni el origen, ni el contenido, ni el objeto de dicha obligación para que su incumplimiento sea calificado como ilícito, ni para decir cuál sería el tipo de reparación. Para calificar como ilícito un hecho es imprescindible que la obligación que se incumple sea vigente. Es así que el factor temporal cumple un papel esencial. Este, a su vez, ayuda a determinar la vigencia de dicha obligación en el momento y duración del incumplimiento de la misma. Finalmente, la reparación al hecho internacionalmente ilícito, al causar un prejuicio o un daño, es preciso que repare el mismo. Es entonces que surge la reparación lato sensu, que es la compensación del perjuicio, y la cesación de la situación ilícita. En la reparación de un perjuicio, el Estado está obligado a ofrecer seguridades y garantías de no repetición, además de reparar los daños. Existen diferentes modalidades de reparación, entre las que están la satisfacción, la restitución y la indemnización. La satisfacción normalmente son disculpas o el castigo de los funcionarios responsables, ya que esta se ve como una forma de enjaguar los daños morales causados por el Estado. En cambio, la restitución es reconocida como la forma más perfecta de reparación, ya que apunta a restablecer el status quo que existía antes del incumplimiento de la obligación. Pero cuando esta no es posible, se puede optar por la reparación por equivalencia. El tercer tipo de reparaciones son las indemnizaciones. Estas tienden a cubrir equitativamente el resarcimiento de los daños sufridos que no hayan podido ser reparados por la restitución. Ahora, en cuanto al análisis de la noticia y el marco teórico, empecemos diciendo que el hecho internacionalmente ilícito en este caso fue cometido por parte del Estado mexicano, el cual incumplió en su deber de hacer y deber de no hacer. Su deber de no hacer era no atentar contra la integridad y dignidad de estas 11 mujeres. Y es así que cometió la acción por parte de la policía de violencia sexual, violación y tortura. Al la Policía Federal formar parte de las 5 instituciones del Estado, esta responsabilidad internacional se hace atribuible al Estado. Por otro lado, tenía un deber de hacer, que era brindar la justicia pertinente y el seguimiento de los casos penales necesarios para resolver este problema penal de las mujeres del caso de Atenco. Sin embargo, hubo una omisión por parte del Estado, ya que no se tomaron las medidas necesarias. Como resultado de este hecho internacionalmente ilícito, estuvieron los daños y perjuicios a las 11 mujeres de las manifestaciones en Atenco, y por lo tanto
hubo una violación de los derechos de la integridad personal, de la vida privada y el derecho a la no tortura. Es así que el Estado mexicano incumplió con sus obligaciones internacionalmente adquiridas, tanto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos como de la Convención de Belén do Pará, que es aquella que vela por los derechos de las mujeres. En cuanto a las reparaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos propuso reparaciones tanto de satisfacción como de indemnización. De satisfacción, el Estado mexicano tiene la obligación de encontrar a las autoridades culpables para así poder juzgarlas, y además tiene que hacer un acto público en el que se manifieste su responsabilidad y perdón o disculpas a las víctimas del caso en Atenco. Adicionalmente, se muestran reparaciones de indemnización, ya que este debe proporcionar la ayuda tanto financiera, médica y psicológica a las víctimas del caso.